Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición con la que estamos arrancando semana, pero también estamos arrancando el mes de julio, el segundo semestre ya del año 2023. Empezamos bien esta semana porque empezamos hablando de un hecho que se ha estado rescatando o se ha venido rescatando especialmente en los últimos años. Luego de un análisis más concienzudo de lo que ocurrió en Ciudad Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Ustedes saben, porque todos lo estudiamos, todos lo aprendimos, que en Ciudad Guatemala supuestamente se firma un acta en la que se declara la independencia de Centroamérica de España. Pero los hechos terminaron demostrando varias cosas más tarde. Es decir, a ver, días más tarde, solamente para mencionar un ejemplo, días más tarde del 15 de septiembre, en octubre, si no me equivoco, llegan a León, aquí en Nicaragua, llegan las misivas acerca de lo que había ocurrido en Ciudad Guatemala y surge la llamada Declaración de los Nublados, el acta de los Nublados. El 29 de septiembre. El 29 de septiembre. En octubre fue que llegaron a Costa Rica, que era más largo. Que era más largo todavía. Sí. Y entonces dicen las autoridades nicaragüenses que están en León, mientras no se aclaren los nublados del día, no podemos pronunciarnos en este sentido. Refiriéndose al acta firmada en Ciudad Guatemala. Que continúen las mismas autoridades rigiendo. Que continúe todo, es decir, que vamos a cambiar todo para no cambiar nada. Ese era al final del asunto, ¿no? Pero resulta que 2 años más tarde, el 1 de julio de 1823, y eso es a lo que nos vamos a referir hoy en esta edición de Sumando Vigores con el doctor Rafael Casanova, historiador, ocurre el verdadero inicio del proceso de la independencia de Centroamérica. El 1 de julio de 1823, hace 200 años. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Sí, gracias por traernos aquí sumando vigores en el conocimiento. En este caso, el acta del 1 de julio de 1823 nace rechazando el acta del 15 de septiembre de 1821. ¿Por qué razón? Porque el acta de Ciudad de Guatemala, que es celebrada en un solo día, tenemos claro, prácticamente no convoca a una constituyente para un nuevo Estado, solamente proclama la separación de España, y si nosotros analizamos en el fondo es temporal, y recordemos que primero de sus puntos, antes que la proclame el mismo pueblo, hay un temor de que sean sectores radicales realmente independentistas quienes sean los protagonistas de ese cambio y de una manera violenta. Sectores radicales como los de Nicaragua 10 años antes. De 1811, 1810, o 1812, perdón. Y San Salvador, Guatemala, León, y también en Guatemala la conspiración de Belén, sí. 1818. Y estamos muy cerca del virreinato de Nueva España, es decir, el territorio de México, en donde estaba la lucha por la independencia violenta, y no se diga en el caso de Sudamérica. ¿Qué pasa? Volvemos nuevamente a la situación de España al triunfar los liberales, con Rafael del Riego, que es un general que viene a combatir a los independentistas, pero retorna y hace jurar la Constitución Liberal de Cádiz. Es decir, una monarquía constitucional. Recordemos que los monarcas españoles defendían el absolutismo. Entonces, alrededor del absolutismo se colocaban los sectores que gozaban de privilegios, es decir, los funcionarios peninsulares y los criollos ricos. Eso era una realidad para Nueva España y, por supuesto, su extensión, la Capitanía General del Reino de Guatemala, que era Centroamérica, lo que conocemos como Centroamérica. Entonces, los sectores más conservadores que están tanto en lo que hoy es México, en la capital, y en Ciudad de Guatemala, temen a las reformas liberales, y entonces proclaman la separación de España. A las reformas liberales que están impulsadas por los bonapartistas,
que han tomado España, que han ocupado España. En este caso, la primera etapa fue la Constitución de Cádiz, fue producto, casualmente, la influencia napoleónica. La influencia después del liberalismo europeo, principalmente el francés. En este caso, recordemos que ya Napoleón ya fue derrotado en 1815. En 1821 obedece a que los militares, llamémosle progresistas, y tal vez con la cuestión que vienen a combatir, a seguir luchando por el absolutismo, se rebelan y retornan del puerto donde venían a embarcarse y hacen jurar nuevamente a la monarquía española la Constitución de Cádiz. Esta Constitución prácticamente había sido abolida una vez que retornó al poder Fernando VII. Entonces, eso llena de temor a los sectores pudientes, sectores privilegiados de México y de Centroamérica. Entonces, el plan de Iguala, que es el famoso plan de las 3 garantías y que llama a Iturbide, que es un general español que viene a pelear contra los independentistas e invita al máximo líder de los independentistas, que es Guerrero, Vicente Guerrero, y hacen el plan de Iguala. ¿Por qué Iguala? Porque lo hacen en un lugar llamado Iguala, que es las famosas 3 garantías, pues. Religión, Dios y bueno, el rey, separación de España, pero también mantener la restauración siempre de la monarquía. Por eso es que con la facilidad Iturbide se proclama emperador de Nueva España. Y por supuesto que logra la adhesión de Centroamérica, pero retrocedamos un poco. Sí. En agosto, que es cuando ellos hacen la convocatoria al territorio de Nueva España, Chiapas adhiere. Chiapas, recordemos que pertenecía a Guatemala. Al Centroamérica. A la Capitanía General, sí. La Capitanía General. Entonces, en el caso en Ciudad Guatemala, sectores pudientes como Aycinena y sectores peninsulares representados por Gavino Gaínza, el capitán general, convocan el 14 para el 15. Y quienes desarrollan todo un movimiento alrededor, siempre en Ciudad de Guatemala, es la población. Y hay presión para que se dé la independencia. Entonces se proclama la separación. Ok. Los que están reunidos ahí en Ciudad Guatemala el día 15, convocados el día 14, no son líderes independentistas como tal. Son, digamos, congresistas que han sido electos en la República o en las provincias centroamericanas, sí, para representar a esas provincias en la Capitanía General. Son los delegados provinciales. Son los delegados, correcto. Son los delegados. La Reinaga, es decir, Valle. Todos estos son del sistema, pertenecen al sistema, son del establishment. Es decir, son parte de la estructura de gobierno de España en las naciones colonizadas en Centroamérica. Las colonias, sí. Es decir, son representantes de la corona. ¿Cuál es el pleito aquí? El pleito aquí era separarse del gobierno español, pero no de la corona española. No de la corona, eso es muy importante. Sí. Porque en realidad, como que dice, si son elementos partidarios del absolutismo, entonces dicen, el rey de España no va a gobernar. Van a gobernar las cortes. Y viene el nombramiento de los delegados de las cortes ya por representación por el número de habitantes. Es donde después aprovecha Costa Rica porque para que tuviera voto, nada de Cádiz, se les presta a Guanacaste, que era de Nicoya y Guanacaste, que era de Nicaragua, porque no tenían población ni para un diputado tenían representación en Costa Rica. Entonces, en estos casos ellos temen a eso. Por eso es que con suma facilidad se adhieren al Imperio Mexicano. Sí. Porque es al poco tiempo, en 1822, que esto genera la etapa de la cual estamos hablando. Sí, es decir, a ver, porque ¿qué sucede? El 15 de septiembre lo que dice es, antes que la gente, que el pueblo tome en sus manos la independencia y la haga efectiva, mejor la declaramos nosotros, la estructura. Ahí, sí, mejor la declaramos nosotros, la estructura. Pero además convoca, ahí mismo, en ese mismo documento, se hace la convocatoria para que las provincias centroamericanas, las provincias que pertenecen a la Capitanía General, envíen a sus delegados
para que en el año 2022, en marzo, si no me equivoco, del 2022, se discuta ese tema de la independencia. De la anexión. No, de la independencia. La independencia es en marzo de 1823. Marzo de 1823. Que la convoca Vicente Filísola. No, pero la convocatoria que que se hace en Ciudad de Guatemala el 15 de septiembre es para los siguientes. Para el año siguiente. Para el 22. Es para febrero de 1822. Correcto, para febrero de 1822. Es decir, que el 15 de septiembre no se ha decidido nada. Sí. No se ha proclamado nada. Solo formalmente la separación, como que en el caso, vamos al estado de Nicaragua, temporalmente nos separamos de Managua. Algo así. Entonces, en este caso, esa sí es situación, no están convocando para formar una nueva república. Eso queda en stand-by, lo cual permite que los sectores mismos que proclamaron privilegiados de Ciudad de Guatemala, que son, ya lo decía, funcionarios peninsulares. Para empezar, el propio capitán general, que es el representante de la corona. Siguió siendo prácticamente en la misma posición. La casta de comerciantes, la casta de terratenientes, que se enriquecen a costa del interior. Esa es la gran diferencia que había entre los comerciantes, productores del interior, con la casta guatemalteca. Entonces, lo más lógico es continuar siendo parte de otro reino, porque el reino, recordemos que España es una constitución de reino, es un imperio. Sí. Capitanía General del Reino de Guatemala, es decir, tenían autonomía como reino, pero dependen de España, igual que Nueva España. Entonces, ¿qué sucede? De que esa convocatoria, ya a estas alturas hay ciertas reacciones, ya está el sector republicano erizo, que son las capas medias, algunos intelectuales y algunos sectores populares. Que aquí estamos hablando de que hay algunos españoles y especialmente mestizos, porque los mestizos quieren lograr algún tipo de poder también, porque aquí era un asunto de poderes, ¿verdad? Porque, aunque lo hemos discutido en otros programas, que había mucho interés económico en este asunto, especialmente para no mandarle al gobierno español, no a la corona, al gobierno español los impuestos y dejarlos más bien de este lado. Es decir, eso implicaba que los poderes aquí iban a disponer de mayores fondos. Sí, mayores recursos. No quiero decir que se los iban a robar, que iban a disponer de mayores fondos. Iban a ser dueños de sus propios recursos. Sí. Para impulsar, digamos, prácticamente su propio desarrollo como clase, que es el factor que mueve a las insurrecciones armadas en la América del Sur. ¿A qué clase social pertenece, por ejemplo, Simón Bolívar? A la casta criolla rica. Sí. Pero el desarrollo de ellos como clase prácticamente se los contiene el absolutismo español. Ellos quieren el libre comercio, por ejemplo, con Inglaterra. Y por tanto, esto que estabas diciendo, ya una nación independiente dispone de sus propios recursos para su propio desarrollo. Pero ahí vienen los criollos que no tienen prácticamente voz ni voto en todo este asunto. Sí. Si querés, hagamos una pausa para que nos metamos a este rollo, porque esto es tal vez importante explicarlo bien para entender por qué 1821 no es la independencia de Centroamérica, sino 1823. 23. Sí. Vamos, hacemos pausa, regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte a propósito del 1 de julio 1823, hace 200 años, que se ha marcado como la fecha en que realmente empieza la independencia, porque hay que considerar que la independencia es un proceso, no es una declaración de un día, sino que es un proceso que empieza ese día, el 1 de julio de 1823, no el 15 de septiembre de 1821. ¿Por qué no ese día? ¿Por qué no en esa decisión tomada en Ciudad Guatemala en 1821? A eso es a lo que vamos. Ok. Los negros y su descendencia traída de África, es decir, los negros traídos de África y su descendencia nacida en cautiverio, nacida en esclavismo,
Eso no tienen voz ni voto en 1821. Para nada, son Para esclavos. nada. O libertos. No son gente, ni siquiera. Sí. Es decir, así se les considera. Los indios, su descendencia, igual, lo decíamos antes de empezar el programa, que el negro decía, yo soy más caro que un indio, porque a mí me venden. Me compraron. Me compraron, dice. El indio lo agarraron los españoles y lo tomaron porque el rey se los dio. Entonces yo soy más, yo valgo más. Yo algo más que nosotros valemos más que los indios. Sí. Y además somos menos. Ese es el otro aspecto. Ese era lo otro. ¿Cuánto encierra ese testimonio oral? Porque también había que ver el espectro de un reino de Guatemala, ¿verdad? Tal vez incluyendo Chiapas. Chiapas se habla de 1 millón de habitantes. Un 5% de blancos, que puede ser peninsulares, que es minoritario porque son funcionarios que algunos hacen matrimonio, y principalmente la clase criolla rica, Sí. descendiente de españoles o que reclaman su descendencia de españoles. Ok. Luego tenemos... Pero es que quiero llegar a algo, porque es decir, estoy yendo en clases sociales, digamos, porque están los mestizos, que son nacidos de españoles e indios. Están los criollos, que son hijos de españoles nacidos aquí en América, y están los españoles venidos directamente de la península ibérica. Sí. Digamos, esos son en orden las clases sociales, porque dependía de dónde habías venido, cuál era tu origen para que tuviera cierto nivel de poder. El poder tiene que ver con el poder económico. Sí. Un criollo, estás hablando de criollo rico. Aunque hay una migración ya, sobre todo con las reformas borbónicas, y es donde empiezan a venir los no castellanos, ¿verdad? Sí. Pero es el español pobre. Pero estás hablando de esa clase criolla rica, tiene poder económico. El peninsular se considera superior a ellos, por bueno, Sí. además de que tener el salario el ser funcionario español, es nacido en España, entonces él es superior. Por eso es que, pero hacían algunas alianzas matrimoniales con criollos ricos. Entonces ese es el poder dominante, realmente, en la estructura social, ¿verdad? Y sin embargo, el criollo rico se siente limitado porque no puede acceder a altas posiciones políticas. Porque esas están destinadas exclusivamente a los Al peninsulares. funcionario. Luego tenemos la mayoría de población sobreviviente, indígena sobreviviente, que en este caso es mayoría, porque es válido aclarar, ¿verdad?, de que aquí no fue una economía de grandes plantaciones, aquí fue una economía de colorantes, de cacao, del ganado y sus derivados, de la caña, de azúcar, del algodón en menor grado, y de otros productos agrícolas que descansaban en una fuerza productiva servil de la población indígena. Por el mandamiento, por el repartimiento, estaban obligados a trabajar para el señor español y el español pagarle. Se trae como refuerza mano de obra esclava para ciertos trabajos que eran el apisonamiento del añil, que el rey de España lanzó una cédula de que se prohibiera ese tipo de trabajo porque los indios eran sus súbditos y les pagaban tributo. Entonces, para pisonar el añil, de ahí el negro, en pequeñas cantidades. Es decir, no podemos hablar de una economía de plantaciones como la cubana, como la brasileña, como la dominicana, incluso la puertorriqueña y otros lugares. Y eso se observa en el contexto heredado, pues. Aquí no existen ni palomayombe, ni macumba, ni candomble, como existen los lugares donde hay economías de plantaciones. Aquí nuestro sincretismo religioso es mestizo indígena. Entonces, esa población sobreviviente, que está aglutinada en pueblos de indios, la mayoritaria, es la fuerza productiva, con algunos núcleos de población negra que opera en las minas de la actual República de Honduras, y los dos focos que hay en el Pacífico de Nicaragua, que son Nandaime y el Obraje, Belén del Obraje, que queda en Rivas, ¿verdad? Sí. Pero, como decimos, esa gente, tanto el indígena sobreviviente que trabaja en mano de obra servil, ni el negro esclavo, ni incluso ni el liberto, ni las entremezclas, porque en tanto tiempo ya hay la entremezcla. En Guatemala se le llama casta. Aquí no existió la definición, solamente mestizo para todo, ¿verdad? Entonces,
porque muchos de estos negros que venían solos, ¿verdad?, que eran comprados en el Caribe, en mayoría eran varones, se mezclaban con mestizos, se mezclaban con indígenas, que le dieron cabida al sambo, y ese sambo en las entremezclas, ¿verdad? No es una población, digamos, de ascendencia africana como tal. Aquí predomina el mestizo amerindio. Sí. Pues bien, ese sector mayoritario, vamos a ver cuál va a ser su conducta. Porque también hay un elemento que no hemos tomado en cuenta. La clase media, ¿dónde está y de dónde viene? Hay mestizos que sus padres españoles le heredan algunas propiedades medianas. Hay mestizos que logran practicar, algunos estoy hablando, que logran hacer alguna escalar fortuna socialmente, pues, profesionales. Bueno, el padre indio prácticamente es un padre indio. Bueno, un padre indio era por él le decían padre indio porque era raro, pero era descendiente de Tomás Ruiz de caciques, pues, y por tanto tuvo acceso a la educación, porque estaba en los mismos pueblos de indios, estaban los indios descendientes de caciques y los maceguales, pues, el indio común y el indio noble, descendiente de noble, tenían ciertos privilegios. En este caso, esa clase media que la representan mestizos y gente de las profesiones libres, son los que tienen acceso a las ideas de la Ilustración, al igual que los hijos de los criollos ricos. Y por lo tanto, son los portadores de las ideas republicanas. Entre ellos hay algunos curas que eran discriminados por ser mestizos por los mismos obispos y los curas españoles, que se sienten atraídos por las ideas republicanas y está comprobado que son quienes las reproducen hacia los hijos de los criollos ricos, entrando en el terreno ideológico. Vamos al social, la casta superior, criollos y peninsulares. Hay una clase media, bueno, minoría de una clase media, unas capas medias, compuestas por mestizos y de profesiones libres. Y algunos, porque en el caso del ladino, la otra vez estudiábamos que ahí se incluía desde el indio desarraigado en la comunidad hasta el español pobre que vino tarde, pues. O sea, que es de raza blanca. Se siente superior, pero no tiene billete. Sí. No tiene el recurso que tiene el criollo rico. Y por supuesto que no tiene ningún tipo de poder ni de mando en la zona. En el siglo XVIII, por ejemplo, la banda esa del norte, con migrantes blancos traídos de las partes norte de Castilla. Se inunda esa parte de tierra frontera, desde Teotecacinti hasta Santo Tomás, tierra de frontera. No son gente, digamos, no son los criollos ricos granadinos, los criollos ricos del actual departamento de Rivas, los criollos ricos de Chinandega y León, ni que están asentados en otras poblaciones del Pacífico. Son gente de origen humilde, campesinos verdaderos colonos, por ejemplo. En este caso, ¿cómo trasciende este movimiento hacia las capas medias republicanas? ¿Cómo trasciende este movimiento? Bueno, los criollos ricos quieren la anexión a México porque aquí preservan privilegios. Pero se despierta el movimiento antianexionista y también las diferencias políticos locales, que es lo que lleva al estado de guerra civil. El Salvador se convierte en un foco de republicanismo, mientras que Guatemala es el foco principal del imperialismo, que le llamaban. Sí, porque es decir, Gabino Gainza está, voy a decirlo, está enamorado de una alianza con Iturbide. Iturbide es español también. Sí. Y toda esa casta tanto de funcionarios peninsulares a favor de la anexión. Claro, y es tan débil, digamos, la Capitanía General, o la ex Capitanía General ya en ese momento, que requiere de la fuerza del imperio, del emperador Iturbide. Y se demuestra casualmente eso cuando empiezan a estallar las rebeliones en el interior. Ahí viene la rebelión de Cleto Ordóñez. Ahí viene la rebelión de Salvador. Entonces, un ejército de 5.000 hombres encabezado por el general Vicente Filísola es una fuerza considerable. Y si hubiera seguido Iturbide, porque es una fuerza militar considerable que llega hasta El Salvador, de victoria en victoria. Pero en marzo de 1823 se da cuenta que Iturbide cayó en México. Entonces Filísola está... Bueno, un momento, entonces llama a negociar a los republicanos salvadoreños en primer lugar para parar las hostilidades. Y segundo, hace la convocatoria a un congreso en Guatemala. Ese congreso, que se abre en junio, no llegan los delegados ni de Nicaragua ni de Costa Rica, y de Honduras solo llega uno. O sea, 43 delegados que hay, la mayoría son de los departamentos de Guatemala y de El Salvador, en segundo grado. De Nicaragua no hay.
y de Costa Rica mucho menos, está mucho más largo. Cuando hablamos de los costarricenses se dieron cuenta en octubre que se ven que eran independientes. También hicieron otra acta de los nublados, por lo seguro. Ya cuando estaba todo decidido. Sí. Ok. Hay intereses, y esto es importante de dejarlo bien claro. Hay intereses más que políticos, porque sí hay algún interés político, pues, pero la independencia centroamericana, o la supuesta de 1821, tiene más objetos o más fines económicos que político ideológico. Sí. Recordemos que lo económico es lo determinante. Nuestros privilegios van a estar garantizados separándonos de los republicanos de España y para mientras ¿qué pasa? Surgió el Imperio Mexicano, nos vamos con él. Entonces, ese movimiento que estalla de repente crea una frustración en el sector, llamémosle sector conservador, sin hablar de partido conservador. Sí. Pero los sectores del privilegios, que habían conservado sus privilegios durante el colonialismo, se adhieren a eso. Pero el estallido que se da en el interior de Centroamérica les prácticamente quiebra el esquema, pero viene México les responde. Un ejército de 5,000 hombres estuviera pacificado desde Guatemala hasta Costa Rica. Era un ejército considerable para esa época, 4,000 a 5,000 hombres. Pero el centro de poder cae. Y ahí es donde se produce lo que llamamos el triunfo republicano. Gil Isola convoca ese congreso que se instaura el 1 de junio hasta el 1 de julio. Y ahí es donde declaran la independencia de México, de España, de México y cualquier otra instancia política. Por eso se llama la verdadera independencia. Y además de eso se convoca la constituyente, es decir, que va a continuar reunido. Gil Isola deja Centroamérica independiente y se marcha. Ya en septiembre ya no está él ahí, ya salió para México. 1 de julio, agosto, reunió a todo su ejército y marchó, ahí dejó. Chiapas quedó incorporado. Los que no mandaron delegados fueron ni Chiapas, que ya se quedó. Del lado mexicano. Del lado mexicano. Costa Rica ni Nicaragua, pero sí queda la constituyente, la invitación. Y ahí llegan como delegados, ya entonces, ya en ese, permanecen desde entonces 10 meses reunidos. De esos 10 meses reunidos, ahí sí llegan los delegados nicaragüenses, que yo quería mencionar. Don Toribio Argüello, Manuel Barberena, Benito Rosales, Manuel Mendoza, Fidaefo Bernabén y José Manuel de la Cerda. Estos pertenecen a los partidos de Nicaragua, que es como se le llamaba a los departamentos en ese momento. Entonces, estos son los delegados que llegan a Ciudad de Guatemala y permanecen ahí. Esto da como resultado que el 22 de noviembre de 1824 se decrete la Constitución de Nicaragua. Y el 25, nuevo cierre de sesiones, en lo cual se convocan las famosas elecciones para la presidencia de la Federación y además la convocatoria para que se establezcan constituciones en cada uno de los estados siguiendo el modelo federal. Entonces, la independencia se proclama. Se prohíbe, entre otras cosas, el título de don, el título de marqués, de alteza, su majestad. El don, recordemos que se sigue conservando hasta los tiempos actuales por respeto, pero la palabra don significaba algo. Iba en la calle un señor, el indio, el mestizo, pobre, tenía que quitarse el sombrero y saludarlo. Ese es el don. Buenos días, don Rafael. Y hincarse y quitarse el sombrero. Entonces se acabaron los dones. Después, esa es la famosa consigna que llega después hasta Granada con Héctor Ordóñez. El obispo García Jerez y la casta de funcionarios, ellos Manuel Saravia, don Crisanto Sacasa, un criollo rico, rechazan los acuerdos del Congreso, de este Congreso de Guatemala, y la guerra civil continúa, porque ya Héctor Ordóñez, en enero, con el rango de coronel, que era un coronel del ejército pues, realista, pues ya a esta altura está independiente, se toma en enero el cuartel, y además de eso hace una convocatoria, ¿verdad? Las noticias llegan de Guatemala y se elimina, qué sé yo, una serie de tratamientos, y ahí viene que se acabaron los dones aquí, y comenzó el raspado de los escudos nobiliarios que estaban en las casonas,
de ahí de adobe, de ventanas barrigonas de granada, y un recorrido enorme. Entonces hay un vuelco de todo, digamos, llamémosle un vasto movimiento popular que surge una especie de reacción latente que tenía contra el criollo rico, contra el criollo dominante. Entonces, todos los barrios de Granada, los barrios de León, entonces ahí se expresa una lucha de carácter político y de carácter social. Entonces, Nicolás García Jerez, leal a la corona, leal a la iglesia, hace una convocatoria de la clase criolla rica de León, a la que se incorpora después la clase criolla rica de Granada, y rechazan los acuerdos. Como que dice, ellos están todavía en el acta de los nublados, que siguen las mismas autoridades. Entonces, en ese sentido es la primera guerra civil que podemos decir que hay en Nicaragua. Esto que también se extendió a Nicaragua. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, y hay que hacerse una pregunta: ¿estaba la clase criolla rica en Nicaragua o en Centroamérica en capacidad de llenar ese vacío de poder? Hagamos la pausa y hablamos acerca de eso. Regresamos en breve en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes acerca de la independencia de Centroamérica el 1 de julio de 1823, que es cuando se produce lo que corrientes de historiadores e intelectuales, como Aldo Díaz Lacayo, por ejemplo, han estado empujando en los últimos años reconocer o desconocer el 15 de septiembre de 1821 como la independencia, por cuanto no hubo tal independencia. Es decir, nada más es sentarse un momentito a leer los acápites que tiene esa declaración para darse cuenta y luego revisar los hechos, pues. Pero estábamos listos, estaban las clases económicas, políticas de Centroamérica, de Nicaragua, listas para ese destete del poder español. Hay un problema que no estamos hablando ante el surgimiento de un Estado-nación aceptado por una colectividad que está acostumbrada a respetar el poder que es el poder supralocal, que es España. Además de respetarlo y hasta temerle, ¿verdad? Claro, porque recordemos que... Porque es el poder de su Alteza. De su Alteza, de su poder real, majestad. y es coercitivo. Sí. Estemos claros. Y si nosotros vemos esa declaración, como bien decía, la comparación entre el acta del 15 y el acta del 15 de septiembre de 1821 y el acta del 1 de julio, son totalmente distintas, totalmente. Pero están llenas de igual manera de deseos, de mucho idealismo, sobre el hecho de decir que permanezca, la abolición de los términos, realeza, alteza, majestad, etc. Pero además, que se coloquen los retratos de Simón Bolívar, en toda sesión solemne, y Bartolomé de las Casas, es algo radical para su tiempo. Pero ¿en qué medida están preparados? Bueno, eso es lo difícil. Y por eso sucede lo que sucedió después, de que al desaparecer abruptamente la actividad que todos respetan, los que van a llenar ese vacío de poder no pueden hacerlo de un día para otro, sino que se entra en una transición difícil y en su extremo hasta sangrienta. Todo el estado de guerra civil, la confrontación de localidades y la confrontación de posiciones políticas, y también, algo muy omitido, las confrontaciones sociales. Hay una cuestión que decía bien clarito, esa hacienda pública que se va para España, esa cantidad de ingresos, ¿por qué no volcarlas al desarrollo interno? Pero ¿en qué medida estaba preparada esa hacienda pública para que las localidades pudieran desarrollar sus propios proyectos? Cuando lo que prácticamente, por eso dije localidades, lo que existen son sentimientos locales. En 1844, en 1848, en medio de la revuelta, que ahí en Rivas, una descripción que encontramos de Felipe Sáenz dice: ¿por qué salir de mi patria? Rivas, dice. Pero en plena guerra,
Contra Walker, el prefecto de Granada dice, la defensa es nuestra religión, nuestra propiedad. Muera Walker, viva Granada, no dice viva Nicaragua. Y entonces, las comunidades indígenas, por ejemplo, estarían interesadas en proyectos de los criollos que estén llenos de republicanismo, que quieren sustituir la propiedad comunal por la propiedad privada. Eso causa problemas sociales. En El Salvador, y además de los problemas fiscales, porque durante el tiempo desaparece el estanco el aguardiente, desaparece el estanco el tabaco, y la población llena los espacios vacíos para sobrevivir o para potenciarse. Entonces, en Guatemala, la rebelión de los lucidos, y la rebelión de las comunidades contra Galvez y después contra Morazán, porque la migración extranjera y la reforma, como dicen, aquí es la propiedad privada, según la concepción de las ideas liberales. Eso es rechazado. En El Salvador, la vasta rebelión de Anastasio Aquino, los indígenas, encabezados por el cacique Anastasio Aquino. Y en Nicaragua, pues que se dio la famosa rebelión de los Pichingos un poquito más tarde, precedida por la rebelión de Cleto Ordóñez, que no adquiere esa forma por la intervención de la Fuerza Centroamericana. Pero ¿qué podemos sacar de esto? Era bien difícil por la fragmentación local. Una ciudad se consideraba, este es mi mundo. El de León es uno, el de arriba uno, el del Septentrión, la Segovia otro. Y eso pasaba lo mismo en El Salvador y pasaba en Guatemala. Por eso vemos que en la lucha por la construcción del proyecto federal, la federación tuvo dificultades para articular una hacienda pública que funcionara a nivel regional, que le hubiera permitido tener una casta de burócratas, crear un ejército nacional que funcionara. Por eso es que había partidarios que mejor fuera una república unitarista. Pero la república unitarista lo rechazaban las poblaciones del interior porque no querían estar bajo el predominio de Guatemala como habían estado 300 años. Sí, porque era cambiar todo para no cambiar absolutamente nada. Para no cambiar nada. Entonces, decimos pobrecito Morazán, ¿verdad? Pero cuando estaba vivo, todo el mundo quería matarlo. Ok, es que ahí llegamos a un punto bien importante, porque es decir, dejamos de estar... dejamos de depender de España y dejamos de depender de México. Porque en 1821 nos quitamos de España para unirnos a México o para quedarnos bajo la sombra de México. La sombra de México. Y de Iturbide, de Agustín Iturbide, el emperador. En 1823 los centroamericanos decimos, ya, Pompón se acabó, ahora somos nosotros. Pero nunca fuimos nosotros. Como centroamericanos nunca fuimos. Como centroamericanos nunca fuimos. Es decir, somos bien provincianos, incluso bien localistas. Localistas. Ponía esos ejemplos. Mi patria Granada, mi patria León, mi patria Chinandega, mi patria La Segovia. Y las comunidades, incluso indígenas, que están siendo amenazadas, tan claros de que se fue el poder que regulaba su relación con los criollos ricos. ¿Qué va a pasar ahora? Y como sucedió realmente, las comunidades vinieron siendo despojadas de sus tierras. Y el poder político que tenían intermedio a través de sus cabildos indígenas, sus corregidores. Entonces, esto prácticamente deja una especie de vacío de poder. Lo que llamó un autor la orfandad política. Porque está lo que tocamos es el aspecto económico, pero viene inmediatamente tocamos que esto está ligado a lo social. Y esto, si querés, a lo étnico-social. Sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bien, el proyecto federal, para resumir, se le hace imposible imponerse sobre los estados y los estados a su vez sobre las localidades. En Nicaragua, por ejemplo, se inaugura, después de la guerra de lo de Cleto Ordóñez, que intervienen las fuerzas centroamericanas, viene Arce, se llevan a Cleto Ordóñez, don Crisanto Sacasa muere en la guerra, se llevan a Nicolás García Jerez, el gran líder del obispo García Jerez, de los serviles, de los criollos ricos, de los sectores privilegiados, el representante de las posiciones conservadoras. Quedan Cerda y Argüello. Inmediatamente se produce el conflicto intraélite entre Cerda y Argüello. Viene el pacificador Dionisio Herrera, viene un levantamiento de las villas contra Herrera, que logró pacificar y trató de hacer una reforma tratando de hacer funcionar el sistema de hacienda, el sistema de educación, el sistema judicial. No pudo. Caminamos hasta 1830 y pico, 35, ahí viene la rebelión de los militares occidentales en el 34, el asesinato de Cepeda. Caminemos a la separación de los estados, que es una idea que se empieza a vender en Guatemala
contra el proyecto federal, y un Morazán que empieza a debilitarse, que prácticamente es alguien salido como que fuera de su tiempo, dicen algunos analistas, porque él logra mantener por la vía política y por la fuerza la unidad durante cierto tiempo. Es un hombre de armas, pero además es un político que tiene una visión fuertemente influenciada por las ideas de la Ilustración. Pero no existe en Centroamérica una unidad económica que cohesione a las localidades. Muy tardíamente, fin del siglo XIX, mediados, surge el café. No existe un sentimiento de estado, de pertenencia a una colectividad más allá de las localidades. No existe, como quien dice, un caudillo dentro de las circunstancias, como Manuel de las Rosas en la Argentina, que logra unificar un territorio mucho mayor que la Argentina. No es un Brasil que todas las capellanías estaban unidas. Cuando se va a Portugal, se quedan bajo el dominio pues, del sucesor de ellos, que es una monarquía, el imperio brasileño. Pero uno de los problemas de Centroamérica, su condición de istmo, hace que cada ciudad tenga articulada la comunicación con el exterior. Entonces era difícil que esas aduanas funcionaran. No era un solo puerto, como el caso de la Argentina, sino que en la misma Centroamérica había el fenómeno, en la misma Nicaragua, León por el Realejo, Granada por el Lago y el San Juan. Qué difícil de controlar todo eso. La Segovia se consideraba un estado independiente, pues, una visión local del resto, pues, como que por eso es que cuando se da la guerra de Cerda y Argüello, se ve ese fenómeno. Guanacaste se integra temporalmente a Costa Rica y la Segovia a Honduras. Por supuesto que los hondureños fueron más honestos y permitieron que los segovianos vinieran de nuevo para acá. Cuando los guanacatecos quisieron volver nuevamente a Nicaragua, pues fueron amenazados de muerte. Dicen que un plebiscito, pero tenían que votar por la leal República, el leal Estado de Costa Rica, y votaron por la anexión. Así que no iba a votar por la anexión. Pero esto te demuestra el problema de cómo predominaban los sentimientos locales. No solamente veíamos el caso de Chiapas, que estoy mejor con México, sino que en lo interno del istmo habían problemas mucho más complejos. Era bien difícil articular que un Estado federal funcionara. Pero bueno, funcionó también el Estado al interno. A la larga funcionó, pero la transición fue difícil. Me quedo pensando yo, porque bueno, a ver, siendo militar y todo, Francisco Morazán lo ven como loco. En esa idea, en ese propósito, en ese afán de una Centroamérica unida, lo miran como loco en su tiempo. Sí. Es más tarde que las ideas morazánicas empiezan a tener alguna fuerza. Y digo alguna fuerza. De su muerte, mucho. Y digo alguna fuerza, porque todavía hoy día que tenemos el sistema de integración centroamericana, el SICA, seguimos siendo 5 socios que cada uno está jalando para su lado. No estamos con un propósito común. Es decir, se ha procurado el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, etcétera, otros órganos del sistema de integración, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos jalando cada quien agua para su molino, no estamos procurando un tema centroamericano. Entonces me quedo yo pensando, necesitamos los centroamericanos un proceso en el cual tal vez violentamente se tomara el poder y se impusiera por las armas, por la fuerza, ideas para unir a Centroamérica, es decir, ya que Guatemala representaba a España, es decir, representaba el recuerdo de la dominación española, entonces era como Guatemala, no nos unamos porque vamos a continuar en las mismas. Entonces hacía falta un proceso violento, armado, que tomara esa iniciativa. Voy a irme a la pausa para que toquemos ese tema, porque la verdad es que 200 años más tarde somos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pero no somos Centroamérica todavía. Regresamos en breve.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus, en esta conversación con el doctor Rafael Casanova Fuerte acerca de la independencia de Centroamérica el 1 de julio de 1823 y todo el proceso que viene más tarde. Le preguntaba yo, ¿hacía falta un caudillo o un grupo de caudillos, tal vez, que con fuerza pudieran decir, sí, vamos a ser centroamericanos, los centroamericanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica, pero vamos a ser los centroamericanos? En la historia ha demostrado que en ciertas circunstancias históricas se requiere de caudillos fuertes para imponer el principio de autoridad y articular el Estado-Nación. En la misma Nicaragua, muchos años más tarde, surge Zelaya. Y Zelaya tiene contradicciones con sus aliados liberales de León, pues que creían pues en sucesión de poderes como lo habían venido haciendo los conservadores. Pero había un sector bien amplio que consideraba que era determinante el liderazgo de Zelaya, por toda una experiencia acumulada. Pero retrocediendo en ese tiempo, en Centroamérica no existe eso. Los caudillos, prácticamente caudillos locales, que vienen tratando de imponer una autoridad más allá, supralocal, surgen de forma muy tardía. En el caso de Nicaragua, hay quienes hablan, ¿por qué no decir que el 30 de abril es la verdadera independencia de 1838? Cuando nos separamos de Centroamérica, o el 30 de abril de 1854, dirían los granadinos, que es cuando Don Fruto proclama la República. La República, sí. Que es la que se impone 4 años después, en el 58. Porque también esas contradicciones que hay a nivel del interno político, veíamos rápidamente, leonesas que han viajado al exterior, a Europa, y que vienen con los ideales de la Revolución Francesa, del liberalismo político. Granadinos que se consideran hereditarios del legado hispánico y consideran que lo correcto es aplicar a Kirchner y el liberalismo económico, y que coinciden con los liberales en que la clase, o sea, la población indígena sobreviviente, hay que disolverla de esas comunidades, integrarlas como trabajadores libres para impulsar el progreso. Y eso es lo que condiciona primero la confrontación político local y que deviene en una confrontación social, auténticas luchas de clases, donde los sectores indígenas encabezados por líderes de la clase media, como Bernabé Somoza, como José María Valle, como Natividad Gallardo, y auténticos líderes, pues como el que mencioné últimamente, campesinos indígenas, contra la élite dirigidas por caudillos como Fruto Chamorro de Granada y Trinidad Muñoz de León. Conflicto no es intraélite, ya no es la guerra de Cerda y Argüello, sino de las clases populares contra las clases dominantes. Esto conduce a el aplastamiento del 49. Pero una vez aplastado el movimiento popular, se vuelven a ver de frente las élites y es cuando surge, pues digamos, como el elemento más trascendente, la guerra civil del 54. ¿Y qué contradicción más grande? Esa guerra civil del 54 es lo que provoca la intervención extranjera de Walker, porque estaba la de Inglaterra, sí, por medio. La de Walker, que es seria, porque no es Walker, son los esclavistas del sur, que comenzaron con un 55 falangistas, y al final de la guerra, en mitad de la guerra, ya eran prácticamente entre 3.000, 4.000 filibusteros, aquí hasta con familia, que amenazaron prácticamente llamémosla... Sí, no, y que tenían un proyecto de nación establecido como tal. No es el proyecto confrontado que hay entre la élite. Entonces aquí está mi proyecto para civilizar Nicaragua. La esclavitud, el idioma inglés, propietarios blancos, ahí están los documentos donde intervinieron todas las propiedades. Bueno, Managua se llamará Ciudad Walker o Granada, en la capital, como Houston, en Texas, lleva el nombre del gran borrachón que incorporó Texas. Pero bueno, fíjate qué cosa, esa lucha contra Walker fue la que vino condicionando un sentimiento nacional, donde a nivel centroamericano, produciéndose las diferencias, porque se llama guerra nacional porque intervienen los centroamericanos. Los guatemaltecos se veían burlando del acento de los salvadoreños, le decían los albadoreños y los hondureños, los guatemaltecos se creen superior. Entonces, ¿qué sucede? Pero a nivel de lo interno van a combatir somoteños indios de las Segovias, con indios de Matagalpa, con indios de Occidente, un mestizo de las demás ciudades del Pacífico contra Walker. Y se da cuenta que, bueno, coinciden en que comen totoposte, que es el tamalpisque.
que coincide pues que hay Nacatamal, que y se ven las diferencias que tienen con el acento con los costarricenses, los demás. Hay la articulación, diría yo, de un sentimiento protonacional que permite que funcione la República Conservadora de los 30 años, porque no es lo ideal, es el Estado oligárquico, pero que entró excluyendo totalmente a las clases populares. Ok, el 1 de julio de 1823 representa el inicio de un proceso real de independencia del territorio, de la región centroamericana. Que se extiende bastante más allá de varios años, casi un siglo. Según Aldo Díaz Lacayo, ese es un proceso que al 19 de julio de 1939 encuentra ya un hecho real, palpable de la independencia. De independencia como tal. Sí. Porque tenemos los primeros intentos autónomos a nivel centroamericano, y que creo que lo mencionaste, Jair, muy rápidamente, se dan principalmente a fines del siglo XIX. Guatemala, El Salvador, en Guatemala, y hubo un intento de cohesionar con la fuerza de Centroamérica. Sí. Pero un balazo mata de casualidad, llamémosle entre comillas, a Justo Rufino Barrios, que viene con un ejército grande a incorporar por la fuerza y apoyado por un ejército centroamericano, rechazado por ciertos sectores. Pero son intentos de unificación, ¿verdad?, que se dieron. Es decir, un proceso transitorio que condujo al surgimiento de 5 estados, que, como decíamos, a 200 años, ¿en qué podemos pensar? En SICA. Ya no podemos pensar, digamos, una república federal. No se puede pensar en eso, porque cada quien, como que dice, jala a su propio lado. Pero sí en elementos comunes, que puede ser el SICA, el sistema integracionista, porque están de por medio los factores externos. Inglaterra todo el tiempo, Gran Bretaña, impidieron la rearticulación de Centroamérica. Siempre es que ese es un tema tal vez inclusive para que lo toquemos con sociólogos, con otras especialidades científicas, cómo los intereses externos han sido el gran pegón para nuestro desarrollo. Sí, después lo sustituye Estados Unidos. Estados Unidos, después de la intervención de Walker, y ya en su desarrollo como los grandes capitales monopolistas y sus intereses de controlar vías estratégicas, no estaban interesados para nada en una integración política centroamericana, sino todo lo contrario. Por ejemplo, cuando la simpatía que tenía Zelaya a nivel centroamericano, ellos incidieron sobre el gobierno de Carrera en Guatemala, hasta colocarlo frente a frente a Zelaya, ¿verdad? Incidieron sobre el gobierno político de Zelaya mismo hasta Costa Rica. Bueno. Bueno, Zelaya Zelaya lo votaron los Estados Unidos, que es el primer intento en Nicaragua de un Estado autónomo nacional. Sí. Y con desarrollo. Que es parte de este proceso que empezó el 1 de julio de 1823. Correcto, sí. Que continúa hasta los tiempos actuales. 19 de julio hubo un hito en el caso de Nicaragua. Pues. Porque, es decir, aquí es importante entender que todavía estamos trabajando por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por nuestro derecho a la autodeterminación, que son los principios de la independencia que debemos alcanzar eventualmente. Sí. Porque no sé si realmente somos Estado independiente todavía a esta altura. Totalmente independiente. Sí. Es el problema prácticamente que no solamente abarca Centroamérica, sino que yo diría que parte de todo el globo terráqueo, siempre los intereses foráneos determinantes de los grandes centros de poder están de por medio en contra de la autonomía e independencia de los países y de las regiones. Por ejemplo, hay una lucha actualmente, el mundo multipolar o el mundo unipolar, pues, a nivel internacional. Sí. En la etapa que vive Centroamérica es otra, pues. Los imperios decadentes, pero también los imperios decadentes como España y los imperios emergentes como Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos, que imponen su lógica. Sin embargo, aquí estamos a 200 años. A 200 años. Bueno, 1 de julio 1823 empieza la verdadera independencia de Centroamérica. Muchas gracias, doctor. Gracias a tu persona por la independencia y mis saludos a los televidentes en Sumando Vigores. Sumando Vigores. Gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.